Mi nombre es Brian Vargas Mora, yo soy tutor del proyecto de apoyo a la educación matemática del Tecnológico de Costa Rica y en esta ocasión vengo a mostrarles ejemplos resueltos para el tema de ángulos, clasificaciones y demás. Para el ejemplo número 1 nos piden clasificar estos ángulos según su medida. Recordemos que los ángulos los podemos clasificar según su medida en ángulos nulos, ángulos agudos, ángulos rectos, obtuso, llano, cóncavo y convexo. El ángulo 95 se clasifica como obtuso, puesto que su medida es mayor a 90 grados pero menor a 180 grados. El ángulo 54 es un ángulo agudo, puesto que su medida es mayor a 0 grados pero menor a 90 grados. El ángulo 349 es un ángulo cóncavo, ya que su medida es mayor a 180 grados pero menor a 360 grados. El ángulo 90 es un ángulo recto, puesto que su medida es exactamente 90 grados. El ángulo 85 se clasifica como un ángulo agudo y el ángulo 180 grados, dado que su medida es igual a exactamente 180 grados, es un ángulo llano. El ángulo 179 grados se clasifica como obtuso, el ángulo que mide 0 grados se clasifica como un ángulo nulo y el ángulo que mide 360 grados se clasifica como un ángulo convexo. Para el ejemplo número 2 nos piden determinar lo que nos solicitan utilizando la siguiente figura. Luego, en primera instancia nos piden determinar dos ángulos que formen un par lineal. Recordemos que dos ángulos forman un par lineal si juntos su medida es igual a 180 grados. En este caso, en esta figura, el ángulo 78 grados junto con el ángulo MQT, que serían suplementarios, forman exactamente un par lineal. Esos ángulos son RQM y MQT. Luego, dos ángulos opuestos por el vértice. Si observamos en la figura, podemos tener que el ángulo RQM es opuesto por el vértice con el ángulo PQT. Dos ángulos consecutivos, recordando que son aquellos que comparten un rayo, por ejemplo el ángulo MQR y el ángulo RQP comparten el rayo QR y son dos ángulos consecutivos. Luego, la medida del ángulo MQT es igual a 102 grados, dado que MQT y RQM son suplementarios o son un par lineal, suman 180 grados, entonces el ángulo MQT mide 102 grados. La medida del ángulo TQP es igual a 78 grados, puesto que lo podemos hacer de la misma forma. El ángulo MQT es el ángulo TQP, perdón, es suplementario a su vez con el ángulo MQT que ya teníamos la medida. El ángulo PQR es su medida es igual a 102 grados, puesto que también es suplementario con el ángulo que mide 78 grados. Para el ejemplo número 3 nos dicen si un ángulo mide 3/5 de un ángulo llano, entonces ¿cuál es su medida? ¿A qué clase de ángulo corresponde según la clasificación de los ángulos por su medida? ¿Y cuál es la medida de su ángulo suplementario? Tres preguntas debemos responder. Lo primero que resolvemos para obtener su medida es que debemos saber o recordar que la medida de un ángulo llano es igual a 180 grados. Dado que el ángulo es 3/5 de 180 grados, podemos decir que su medida es igual a 3/5 de 180 grados, como les comentaba, que eso es igual a 108 grados. La medida del ángulo es 108 grados. Para la segunda pregunta nos dicen que a qué clase de ángulo corresponde según la clasificación de los ángulos por su medida. Y este ángulo lo podemos clasificar como un ángulo obtuso, dado que mide 108 grados y es mayor a 90 grados pero menor a 180. Por último dice cuál es la medida de su ángulo suplementario. Sabemos que dos ángulos son suplementarios y sus medidas suman 180 grados. Entonces en este caso el ángulo mide 108 grados, su ángulo suplementario mide 72 grados. Para el ejemplo número 4 nos piden considerar esta figura donde M y N son dos rectas paralelas y L es una transversal. Entonces, recordando, si el ángulo mide 52 grados, entonces podemos hablar de que el ángulo alfa es conjugado externo con el ángulo que mide 52 grados, por lo tanto son suplementarios y mide 128 grados. El ángulo beta a su vez
es suplementario con el ángulo alfa, por lo tanto mide 52 grados. Algo importante que podemos mencionar aquí es que hay varias formas de hacerlo, hay varias relaciones que se establecen entre estos ángulos. Por ejemplo, el ángulo beta y el ángulo alfa son suplementarios, pero a su vez el ángulo beta y el ángulo 52 grados son alternos externos, por ende podemos decir que sus medidas son iguales. Entonces por ahí podemos irnos trabajando este tipo de ejercicios de muchas maneras. La medida del ángulo epsilon es igual a 52 grados, pues es correspondiente con el ángulo que mide 52 grados, a su vez es suplementario también con el ángulo alfa. El ángulo delta es igual a 128 grados, pues es suplementario con el ángulo beta y con el ángulo epsilon. La medida del ángulo zeta es igual a 128, pues es suplementario con el ángulo que mide 52, a su vez es alterno interno con el ángulo delta, entonces tienen la misma medida. La medida del ángulo la medida del ángulo gamma es igual a 52 grados, pues es opuesto por el vértice con el ángulo que mide 52 grados. Y la medida del ángulo lambda ahora sí es igual a 128 grados, pues es suplementario con el ángulo que mide 52 grados.